Dios le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En Ezequiel 36. Le damos honra y gloria, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él, ¿verdad?, nosotros podemos gozar de esta libertad, ¿verdad?, y por esta salvación que tenemos. Amén, porque Él nos ha hecho libres. Amén. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, vamos a leer el versículo 25 al 27. ¿Me confirman con un amén, hermanos? Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra del Señor dice de esta manera: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Verdad? También le damos gracias a nuestro pastor porque nos da, Dios nos permite, ¿verdad?, a través de él poder tener el privilegio de poder traer el mensaje del Señor, pero también es una responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos los que compartimos y hablamos de la palabra. El tema, ¿verdad?, que el Señor me daba es transformados por Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hemos visto un cambio en nuestra vida que para nosotros era imposible? Para Dios todo es posible. Amén. Aleluya. Y si no has visto cambio, deja que hoy hable Dios a tu corazón para que Él te cambie, te transforme. Amén. Vamos a estar hablando, ¿verdad? El Señor me enseñaba, ¿verdad?, que para que una mariposa llegue a ser mariposa necesita, ¿verdad?, una transformación. Necesita un proceso, ¿verdad?, para poder llegar a ser mariposa, ¿verdad? Dice que la oruga, ¿verdad?, no se puede disfrazar nada más para convertirse en mariposa. Así somos todos los hijos de Dios, no podemos disfrazarnos de que ser hijos de Dios, sino que hay una transformación en nosotros. Amén. Y esa obra, ¿verdad?, lo produce Dios a través del Espíritu en nosotros. Amén. El hombre que recibe a Cristo como su Salvador viene a ser renovado, regenerado y transformado. Amén. ¿Cuántos no hemos experimentado, verdad, ese proceso de Dios en nuestra vida? Amén, ¿verdad? Y esto lo que lo produce, ¿verdad?, en el hombre solamente lo puede ser el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Esto es tan importante, ¿verdad? Los que nosotros hemos recibido a Jesucristo, es tan importante, ¿verdad?, que nosotros seamos conocidos en esta vida, en este mundo, de que verdaderamente, ¿verdad?, estamos en un proceso de transformación. El proceso de transformación, ¿verdad?, ocurre cuando la persona está dispuesta, cuando la persona desea que Dios lo transforme. Cuando la persona reconoce que necesita la ayuda de Dios. Amén. Entonces la persona va a ser transformada, va a ser cambiada. Sin el querer, Dios no va a poder hacer nada en nosotros. Porque nuestro Dios nos ha enseñado, y a través de la palabra del Señor, que se necesita querer. Nosotros escuchamos un día la palabra de Dios, y que quisimos un día, ¿verdad?, que quisimos un día nosotros conocer a ese Dios. Por eso hoy estamos aquí, porque fue la fe que se produjo en nosotros de creerle a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Como decía, ¿verdad?, nuestra hermana aquí traía un gran mensaje desde que comenzó el servicio, ¿verdad? La adoración, ¿verdad?, lo producimos nosotros en nuestro ser. Amén. Lo producimos nosotros. Es una comunión que tenemos directamente con nuestro Dios. Amén. No es porque me toquen, no es porque yo hable en lenguas, ¿verdad? No es porque yo dance. Eso no es lo que produce la adoración a Dios. La adoración a Dios lo produces tú dentro de ti. Y hay 3 áreas, ¿verdad?, que el Señor me hablaba, y
Y yo, ¿verdad? Dije, bueno, Señor, si el Señor nos revela algo, ¿verdad? Es porque lo necesitamos y necesitamos cambiar en nosotros. Amén. Vamos a estar hablando del espíritu, alma y cuerpo. Porque a veces nada más podemos estar hablando del espíritu y nos llenamos del espíritu. Pero hay 3 áreas importantes en nuestra vida, que es nuestro espíritu, nuestra alma y este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y es un punto que muchas veces nos duele que no traten con este cuerpo. Pero Dios es fiel, Él es verdadero y misericordioso. Dice que para el día de su venida quiere encontrarnos a nosotros irreprensibles, dice. Amén. Lo dice en la carta de los Corintios, que cuando estemos preparados para el día de la venida de Jesucristo, nos encuentre irreprensibles. Que no haya en nosotros algo que esté ahí estorbando, sino que estemos rectos delante de Dios. Amén. ¿Verdad? Decía Ezequiel, le decía al pueblo, Dios le hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le decía, dile al pueblo, ¿verdad? Se habían, el pueblo, ¿verdad? Había llegado, ¿verdad? La casa de Israel se había contaminado en su caminar. Pero viene, ¿verdad? Y les dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Ese es Dios, hermano, que nos cambia y quita todo lo que a Él no le agrada. Amén. Necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida para poder nosotros contar lo que Dios hace en nosotros. Y si en esta tarde tú no has visto un cambio en tu vida, que hay cosas que todavía tienes y que muchas veces esta carne nos quiere cegar de que estamos bien, hoy déjame decirte que Dios viene con su palabra. Y cuando Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ese es nuestro Dios, hermanos. El Espíritu es el soplo de vida y se extiende para vida eterna, conectado y sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu que tenemos nosotros. Se liga con el Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando nosotros le recibimos a Él, Él viene y nos sella con su Espíritu Santo. Amén. Porque para poder andar en este mundo necesitábamos ese soplo de vida en nosotros. Y todo hombre, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Amén. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y esos uno solo hacen una función, hermanos. Están de acuerdo en lo que va a hacer en la vida del hombre. Y eso es lo que hace Dios en la vida del hombre. Eso está ligado, es una conexión, es una morada que lleva a cabo en el ser de la persona para que el espíritu que tenemos se ligue al Espíritu de Dios, para que pueda trabajar en nosotros. Vamos a leer en Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es lo que se produjo en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. En Él, ¿verdad? Nosotros cuando oímos la palabra de Dios, el Evangelio, ¿verdad?
de la salvación, vino el Espíritu Santo y nos selló, nos confirmó, nos hizo saber y nos ha hecho sentir que nosotros somos hijos de nuestro Dios viviente. Aleluya. Y vamos en 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para tener conocimiento que somos partícipes de la herencia de Jesucristo. ¿Cómo fue revelado a nosotros el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo se fue revelado a nuestra vida que nosotros necesitábamos ser cambiados y transformados? Fue a través de la promesa del Espíritu Santo que se produjo eso en nosotros. Aleluya. Por eso ahora nosotros, ¿verdad? Confiadamente y libremente, ¿verdad? No podemos nosotros negar a Jesucristo, sino ahora nosotros no nos avergonzamos de Él. Libremente podemos decir que somos hijos de nuestro Dios verdadero. Eso lo produjo el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Él nos dio a conocer, amén. Y vamos a leer Romanos 8. (13 y 14). Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Hay una lucha que nosotros tenemos. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que mientras estaba en este mundo, ¿verdad? Estaba presente en la carne y tenía una gran lucha él con la propia carne. Pero conocemos la palabra de Dios y nos lo revela a nosotros, que es más poderoso el que ahora habita en nosotros. Amén. Aleluya. Y ese es el Espíritu de Dios. Amén. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto se produjo en nosotros cuando nosotros le recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si hubiera hoy alguien aquí que no ha declarado y no ha reconocido a Dios en su corazón, hoy es este día, hermanos. Aleluya. Joven, tú que me escuchas, aún hasta los niños de 8 años en adelante ya tienen el conocimiento que existe Dios. Amén. Para ser hechos hijos de Dios necesitamos reconocerlo primeramente a Él como el dador de la vida, el que mandó a su Hijo único aquí a este mundo para darnos salvación a nosotros. Aleluya. Y nosotros podamos declarar con nuestra boca que Él es el Dios verdadero y reconocer que nosotros somos pecadores para poder ser hechos hijos de Dios. A través de ese acto que nosotros hacemos, nosotros viene el Espíritu de Dios y nos sella, nos señala a nosotros, y el Espíritu que tenemos en nosotros, viene el Espíritu de Dios y hace una conexión en nosotros y trabaja juntamente. Cuando la persona deja que Dios obre en la persona de uno, hace un cambio, hermanos. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Aleluya. Y ahora somos hechos hijos de Dios. Cuando viene Jesús
a Nicodemo. Tal vez tenía pena que lo vieran, que lo vieran, que buscaba al maestro. Pero él quería. Y vino a ver al maestro de noche, dice. Y ese es un ejemplo tremendo de la transformación que Jesucristo hizo en la vida de Nicodemo. Vemos otro ejemplo, la vida de Pablo. Pablo, un hombre que impactó en la vida de los que seguían a Jesús. Era un perseguidor de la iglesia. Era una persona como tú y yo. Pero vimos el cambio que se produjo en la vida de Pablo. Todo lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, pudo transformar la vida de Pablo. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios? Que cuando la persona tiene un encuentro personal y genuino con Dios, se va a producir un cambio que va a impactar. Aleluya. Sí, Señor. La Biblia, ¿verdad? No dice cómo hablaba Pablo, ¿verdad? No nos cuenta en sí, ¿verdad? La vida cada día que vivía Pablo. Pero sí está plasmada la vida de Pablo, ¿verdad? Lo que Dios era necesario para nosotros lo dejó aquí para darlo a conocer ahora a nosotros, a la iglesia de Jesucristo. Para conocer a ese Dios de lo imposible, al Dios que transforma y cambia. O sea que nosotros estamos aquí y nosotros que conocemos a Dios, ese es el mismo Dios de Pablo. Aleluya. Que lo que pudo hacer Dios en la vida de Pablo, lo puede hacer Dios con nosotros. Amén. Amén. Lo puede hacer Dios con nosotros. Y si estás falto de creer en lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros, este día se nos ha hablado, ¿verdad? Desde que comenzó el servicio, Dios está buscando verdaderos adoradores. Y cuando dice verdaderos adoradores, no nada más es que cuando vengamos a la hora de la alabanza, ¿verdad?, se produzca una adoración a Dios. No. Son los 365 días del año que tiene que haber en nosotros una adoración a Dios. Sí, Señor. El Hijo de Dios tiene que entender y saber la responsabilidad que cargamos nosotros como verdaderos hijos de Dios, que somos adoradores. En donde quiera que nosotros estemos, tenemos que estar ligados al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está ligado al Hijo. Y el Hijo está ligado a Dios. Aleluya. Eso lo debemos nosotros de entender. Y Dios quiere que entendamos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. El habernos hechos hijos de Dios. Santo mi Jesús. Aleluya. Cuando dice aquí, ¿verdad?, en el libro de Ezequiel 11. Once, 19. Amén. Amén. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, un corazón entendible. Aleluya. Todos más de alguna vez hemos tocado alguna piedra, ¿verdad? Y se necesita de una herramienta, ¿verdad?, que sea fuerte para que pueda partirlo. Si no, no se puede. Qué tremenda comparación hace Dios del corazón de piedra que tiene el hombre. Pero cuando se produce en nosotros una disposición de que ese corazón sea quebrantado por el Dios Todopoderoso, entonces viene a transformarlo en un corazón de carne.
Santo mi Jesús. Y cuando tenemos un corazón de carne, nuestra mente, nuestro oído va a estar atento a lo que Dios quiere. Cuando tenemos un corazón de carne. Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Por eso, cuán importante es que nuestro espíritu verdaderamente esté ligado al Espíritu de Dios, para que podamos andar conforme al Espíritu de Él. Si no, no va a haber cosas que puedan cambiarse en nosotros. Si seguimos viviendo en la carne, estemos seguros que no nos vamos a ir con Él. Si seguimos viviendo conforme a la carne. Pero si deseamos vivir en el Espíritu, tenemos una gran promesa, que si vivimos conforme al Espíritu de Dios, nos vamos a ir con Él. Aleluya. Amén. Señor, te bendecimos. Él fue quien produjo en nosotros, hermanos. Amén. El querer como el hacer. Y fue Él a través de su Espíritu Santo que nos ha hecho hijos del Dios viviente. Y podríamos llenar ahorita, ¿verdad?, dar muchas citas bíblicas acerca del Espíritu. Pero vamos a ver también lo que hace Dios en el alma de la persona. Cuando nuestro pastor decía, ¿verdad?, el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Cuando está refiriendo el alma. El alma, ¿verdad?, es como la matriz, ¿verdad?, que tiene el ser humano, ¿verdad? Es donde se conoce, de ahí sale todo, ¿verdad? Lo que viene a las acciones, los pensamientos, lo que hay en la memoria, se produce desde el alma. Y lo que haya en el alma se va a distinguir como nosotros andemos aquí en este mundo. Aleluya. Vamos a leer Ezequiel, versículo 18. Versículo 20. Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa alma morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma, dice, el alma que pecare, esa alma morirá. ¿Verdad que no vamos a dar nosotros nuestro hijo? Porque yo me voy a ir con el Señor, mi hijo también. ¿No voy a dar yo cuentas por mi hijo? Aleluya. Y eso debemos entenderlo nosotros, hermanos. Que cuán importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Cuando dice que todas las almas le pertenecen a Dios, amén. Ahí en el Ezequiel 18, ¿verdad? Y dice que todas las almas son de Él.
Y esa alma solamente la puede cambiar desde el alma Jesucristo. Nadie más que Él. El mejor cirujano, el experto, hermanos, en llegar a lo más profundo de nuestro ser. El que ninguna cosa hay oculta delante de Él. Él es el único que puede cambiar nuestra alma. El mundo está así porque el mundo no le conoce. Porque lo que hay en su alma es lo que producen sus hechos. Por eso vemos la droga, el alcohol, la libertad, el libertinaje con que se vive, la fornicación, el adulterio, todo lo que está en el mundo, porque no ha experimentado el poder de Dios. Pero los que estamos aquí, y si hay alguien que no ha experimentado el poder de Dios en su vida, este día lo puede hacer. Aleluya. Sí, Señor. Que lo que Dios cambia desde lo más profundo de nosotros. Dice que nuestro Dios no puede ser burlado. Amén. Amén. Él no puede ser burlado. Lo que nosotros se produce en nosotros es lo que hay dentro de nosotros. Cómo nosotros andamos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos conducimos en esta vida, eso se produce desde el alma. Por eso, ¿verdad? Lo que es imposible para nosotros, lo que es imposible aún para el hombre, al mejor médico, llegar y conocer el alma de la persona no puede. Pero aquel que nos creó sí sabe. Aleluya. Sí sabe lo que hay dentro de nosotros. Sí sabe que nosotros necesitamos un cambio. Él sabe que nosotros necesitamos producir cosas buenas. Solamente Él. Deuteronomio 4:29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dice, más si desde allí. ¿Desde dónde? De nuestra alma. Entonces lo vamos a hallar. Si lo buscaremos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. No es la persona que produce en otra persona un cambio. No lo es. Es la ley de Jehová. Esta es perfecta. Amén. La ley de Jehová es perfecta, hermanos, que convierte el alma. El consejo de Jehová es sabio para todo aquel que quiere recibirlo. Salmo 71:23. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. ¿Quién fue quien nos redimió? Amén, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos cambió y nos sigue transformando todavía. Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. De nadie más, hermanos, más que de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. De Él viene nuestra salvación. Por eso tenemos, ¿verdad?, que nuestra alma verdaderamente esté convertida a Dios. Verdaderamente nuestra alma esté limpia y guardada para Dios. El alma es lo que Dios desea. Después de morir, esta carne dice que al polvo va a volver.
Amén. Se lo van a comer los gusanos, yo no sé qué va a pasar ahí cuando ya sea enterrado, yo no sé, ¿verdad? No me quiero ni imaginar, pero esta alma, este cuerpo ya no tiene más vida. Por eso no nos hay que afanar tanto por esta carne. Este va a volver al mismo lugar de donde fue sacado, ahí va a volver. Pero nuestra alma, hermanos. Pero tampoco nos equivoquemos que este cuerpo no se tiene que guardar para Dios. Y vamos a verlo con la palabra del Señor. Romanos 6. Y versículo 6. Amén. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este cuerpo ya fue destruido. Amén. Porque Dios no se equivoca cuando dice su palabra que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Cuando Él dice las cosas viejas pasaron, cuando Él está diciendo pasaron, porque ya no tiene ahorita, después de que nosotros conocimos a Jesucristo, ya no tiene cabida en la vida del Hijo de Dios. Lo que hacíamos antes de conocerlo, eso es lo que practicábamos nosotros antes. Eso es lo que hacíamos nosotros antes. Eso era lo que le agradaba a este cuerpo hacer para el mismo cuerpo. Pero cuando conocimos a Jesucristo, ahora este cuerpo se ha hecho morada del Espíritu Santo. Amén. ¿O no sabéis, dice la palabra de Dios? ¿O estamos ignorando lo que Dios dice en su palabra? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que nosotros no podemos servir a dos señores. O vamos a servir a uno y vamos a agradar a otro, o vamos a agradar al otro. ¿A quién nosotros vamos a decidir agradar? ¿A este cuerpo que le agrada al mundo, o guardar este cuerpo para la venida de Jesucristo? Aleluya. Amén. Y esto porque Dios nos ama tanto. Este cuerpo está ligado al propósito de Dios. Amén. Amén. Este cuerpo se tiene que guardar. Amén. Tenemos que guardar este cuerpo para la venida de Jesucristo. He entendido que todo es vanidad en este mundo. Todo es pasajero en este mundo. Hoy estamos, en un segundo no podemos estar aquí. Pero creo con todo mi corazón que cada uno que está aquí, que hemos conocido a Jesucristo, nos escogió con propósito de que demos a conocer a aquellos que no conocen que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que cambia. Y no solamente lo que hay en nuestro corazón, lo que va a ser un cambio, sino en nuestro exterior también. Del interior al exterior. Si no fuese así, no hubiésemos visto el cambio que produjo Dios en la vida de Pablo. No hubiéramos un cambio en la vida de Pedro. Si fuese, decimos, no le damos importancia a este cuerpo, no se hubiese dado a conocer la palabra de Dios, del poder que Dios tiene de transformar este cuerpo. Hubo un cambio en la vida de Pablo que impactó y sigue impactando a todo aquel que quiere conocer a Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a dar a conocer también nosotros? Porque hay un cambio en nosotros. Aleluya. Y esto no es para yo agradar al hombre. Esto es porque yo he conocido a mi Salvador. Yo he conocido a aquel que me ama sobre todas las cosas. A Él yo quiero agradar, no quiero agradar al hombre. Porque a los ojos del hombre nunca lo vas a tener tú a gusto. Pero si tú y yo nos enfocamos que el Espíritu de Dios esté ligado a la voluntad de Dios, que nuestra alma se ligue a la voluntad de Dios, vamos nosotros a agradar a Cristo. Aleluya.
Si nos ligamos, que este cuerpo se ligue a la voluntad de Cristo, vamos a agradar a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Este no es la voluntad de los hombres, es la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos 8. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Eso es algo que nos motiva a nosotros, amén. Lo que nosotros podamos pasar en esta tierra, yo creo que no se compara cuando estamos viviendo para Cristo con lo que nos espera allá en los cielos. Esto es algo que nos tiene que animar y alentar a seguir viviendo para Cristo. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo está en nosotros, si no, vamos a seguir viviendo como nosotros queremos. Y así venga, ¿verdad? Y nos hablen con la palabra de Dios, aún hasta nos vamos a molestar. Pero si escuchamos la voz del Señor, escuchamos el Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Porque el Espíritu de Dios produce en nosotros cambio, hermanos. El Espíritu de Dios es el que viene a nosotros y nos dice: no lo hagas. El Espíritu de Dios que viene antes de que nosotros llevemos a cabo los actos, viene y nos redarguye a nosotros. Y si en algo nosotros le fallamos al Señor, que eso de lo que lo hacemos todos los días, que le fallamos al Señor porque no somos perfectos, pero no es mi justificación para yo seguir viviendo la misma manera. Porque el Espíritu de Dios me revela que tiene que producirse un cambio en mí. Santo mi Jesús. Eso sí, Cristo está en nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 6. Y versículo 13. 1 Corintios capítulo 6 versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Seguirá este cuerpo fornicando con las cosas del mundo? Santo mi Jesús. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es fornicación? En sí la palabra fornicación es cuando tú estás casado, antes de casarte, y tú tienes relaciones sexuales fuera de antes de que tú te cases. Esa es fornicación. Y también podemos estar fornicando con las cosas que a Dios no le agrada y seguimos nosotros haciendo las cosas del mundo. Espiritualmente, hermanos, para que entendamos, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado nosotros. Ahora nosotros le hemos conocido. Y si no lo hemos conocido, vamos a seguir viviendo de la misma manera. Pero si le hemos conocido, hoy Dios nos está hablando. Para nada aprovecha, dice, este cuerpo. Pero sí aprovecha para bien cuando nosotros nos guardamos para el Señor. Aleluya. Cuando nosotros nos damos a conocer que somos hijos de Dios. Para mucho aprovecha. Porque somos cartas leídas nosotros.
Dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Eso está en nosotros. Amén. Ahí mismo en 1 Corintios 9, versículo 24 al 27, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene de ellos. De todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos. Amén. A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay que cuidar la salvación, hermanos. Hay que cuidar este cuerpo también. Mientras estamos aquí presentes en esta tierra, hay que cuidar este cuerpo también para Cristo. Que corramos de tal manera, ¿verdad? Que vayamos seguros hacia dónde queremos llegar. Porque nuestro Dios es santo. Y su palabra dice que sin santidad nadie. Cuando Él dice nadie verá al Señor sin la santidad. Y ser santo es apartado para Dios. Me vean o no me vean, yo me voy a guardar para el Señor. Amén. Eso es lo que debemos entender. Me vean o no me vean, yo me tengo que guardar para el Señor. Porque yo quiero correr de tal manera que yo quiero llegar con Él. Vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10, 17 al 24. Dice la palabra del Señor, capítulo 10, versículo 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más afrenta por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y que consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Esta es la palabra del Señor. Porque en nosotros se produjo un cambio, fue a través de la sangre de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos anima, nos exhorta y nos advierte también. Y que unos con otros nos animemos, que sigamos nosotros viviendo para Cristo, guardando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para el Señor. Amén. No nada más Dios quiere, nada más mi corazón mientras esté en esta tierra. Dios quiere mi alma y mi espíritu también. Dios quiere mi cuerpo también.
Amén. Él desea, hermanos, que todo el pueblo se guarde, que todo el pueblo entienda que le necesitamos a Él y que necesitamos nosotros ser transformados, que no nos conformemos nada más que hemos llegado al conocimiento de Jesucristo, que no nos conformemos nada más que tenemos esa salvación. Dios quiere que entendamos que esa salvación trae un compromiso con Él. Dios quiere que entendamos que el Hijo de Dios tiene una responsabilidad con Él. Que entendamos que no tenemos que agradar al hombre para estar bien con Dios. Que entendamos que tenemos que estar bien con Dios, para así que el hombre vea que somos diferentes. Porque el cambio no lo produce la persona, el cambio lo produce Dios en nosotros. Aleluya. Romanos 12:1. Dice arribita, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Dice nuestro corazón? No, ¿verdad? Dice nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este cuerpo lo escogió Dios. Este es el cuerpo que se va a dar a conocer allá con los demás y también aquí unos con otros, de que nosotros somos diferentes, de que nosotros caminamos diferentes, de que nosotros pensamos diferentes, de que nosotros hablamos diferentes. Amén. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Muchas son las misericordias del Señor para con nosotros. La oración que hizo, ¿verdad? Nehemías dice, os ruego, Señor Dios de misericordias. Y este es el mismo que nos exhorta con la misma palabra y nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Él ha tenido compasión de nosotros. Él nos tiene tanta paciencia a nosotros. ¿Cómo no vamos a entregarnos nosotros para Él? Dedicar nuestra alma, todo nuestro ser, para de aquel que viene todo para nosotros. De Él vienen todas las bendiciones, hermanos. Por eso decía ahí en Corintios, examinadlo todo y retengamos lo bueno. Si hay cosas que a tu carne no le agrada, pero Dios te está diciendo otra cosa, hazle caso a lo que el Espíritu de Dios te dice. Todos nosotros cada día necesitamos ser cambiados. Siempre hay algo que cambiar en nosotros. Pero si Dios quiere que busquemos la perfección, dicen. Vamos a leer por último Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 15 al 24. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No dice que nada más aquí con los hermanos, sino para con todos, dice. Está siempre gozosos. Debemos de orar sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, hermanos, en todo nuestro ser tiene que haber un cambio. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios? ¿A nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Si Dios nos habla con su palabra, si Dios nos dice que retengamos lo bueno, si Dios nos dice y nos quiere enderezar por sendas de justicia, para que demos a conocer sus obras, para que demos a conocer sus maravillas, para que vean en nosotros un cambio. Pero estas tres partes tienen que estar ligados. No se puede producir nada más en una cosa. En todo nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Amén. A lo que Dios te diga en esta hora que tú tienes que cambiar, porque muchas veces Dios nos habla de mil maneras y todavía queremos seguir teniendo ese corazón de piedra y no dejamos que Dios cambie ese corazón de piedra a un corazón de carne. Todavía queremos teniendo ese espíritu de humano y no ponemos el oído al Espíritu de Dios. Nuestro oído no se enfoca al oído que está ligado al Espíritu de Dios. Por eso no produce un cambio en nosotros. Porque podemos venir a la iglesia todos los días. Podemos cantar bien bonito. Podemos estar todas las actividades, hermano. Pero estamos descuidando estas tres áreas muy importantes en nosotros. Pero tampoco confundámonos que no vamos a venir a la iglesia. Leí un pasaje donde Dios nos exhorta y nos dice que no dejemos de congregarnos, porque muchos lo tienen por costumbre. Muchos dicen: yo no necesito ir a la iglesia mientras yo lea la Biblia en mi casa. Muchos dicen: yo me puedo quedar aquí, Dios mira mi corazón. Pero el venir a la iglesia, hermanos, es algo que a Dios también le agrada. El que en nosotros en este cuerpo se produzca un cambio es algo que a Dios le agrada también. Dejemos que Dios nos vaya transformando, hermanos. Que renueve nuestras mentes, que nos limpie y nos transforme. Así como a Nicodemo y a Pablo, Dios produjo un cambio, y a tantos, hermanos, que aquí está en la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros le contamos al mundo que hemos conocido a Jesucristo y sabe que nosotros venimos a la iglesia, pero todavía seguimos viviendo de la misma manera como viven ellos. Todavía en sus mismas conversaciones seguimos hablando como ellos. Todavía seguimos participando en lo que hacen ellos, porque a veces queremos agradar más al hombre que a Dios. Pero no fue el hombre que compró tu vida para darte vida eterna. Fue nuestro Señor Jesucristo. Y no vino nada más, pagó, sino dice que Él enmudeció su boca. No la abrió, padeció todo lo que tuvo que padecer en esta tierra. Y nosotros no queremos padecer nada. Dejemos que Dios obre en nuestra vida. Este es un cuerpo, un tabernáculo donde habita Dios en nosotros ahora. Somos un edificio que Él sigue construyendo,
donde un edificio tiene que estar bien hecho. Porque si no se hace bien, se va a caer. Así es, nuestra vida tiene que estar edificada bien en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora ese es el conocimiento. Dice 2 de Corintios 5, 7 y 10. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos un día vamos a compadecer, hermanos. Por eso todos nosotros necesitamos ser transformados. No hay nadie que diga llamarse hijo de Dios. No hay nadie que tenga que decir yo así estoy bien. Y yo ya conocí a aquel que me dio la vida y me ha salvado. Y conformarse en seguir viviendo así. Tiene que haber un cambio en nosotros. Cristo viene pronto. Y quiere encontrarnos sin mancha y sin arruga. Que entendamos que tenemos una responsabilidad con Dios. Aleluya. Que entendamos nosotros que somos comprados a precio de sangre. Decía el apóstol Pablo a los Corintios: ¿es vana la cruz? ¿Qué valor le damos nosotros al sacrificio de Jesucristo? ¿Qué valor le damos nosotros? Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Santo mi Jesús. Te bendecimos, Señor. Y nuestro Dios Todopoderoso nos está mirando en esta hora. Desde arriba de los cielos, sabe que tú y yo venimos a este lugar. Para Él es el mismo el día que la noche. Y sabe que tú y yo le batallamos. Y sabe que a veces la palabra es dura como martillo, pero también al final es miel. ¿Tú has probado alguna vez lo dulce? Así es Dios con nosotros. Cierra tus ojos, hermano, yo voy a hacer una oración. Nadie más te conoce más que el Dios Todopoderoso, el que nos creó desde el vientre de nuestra madre. Él nos creó a nosotros y sabe que lo necesitamos. Y si en esta hora tu corazón no siente, tu oído no se ha abierto a lo que Dios está hablando a tu corazón, deja que Él obre.